love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cari, dale al radiador, que hace muchísimo frío. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos un vídeo más a tu canal 9Q en Biología. Y bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es la respiración celular partiendo del catabolismo de la glucosa. Vamos a ver cómo se degrada la glucosa para obtener energía en forma de ATP, partiendo desde la glucosa mediante la glucólisis y ahora ya entra ahí en la respiración celular mediante la descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y después la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Así es que nada, te dejo con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es comprender cómo podemos obtener energía, ¿vale? Energía en forma de ATP en condiciones aeróbicas. Condiciones aeróbicas quiere decir en presencia de oxígeno, ¿vale? Cuando hay una cantidad considerable de oxígeno. Cuando siempre hay más oxígeno del que la célula está demandando. Bajo estas condiciones se estaría llevando a cabo la respiración celular. La respiración celular. Que, por ejemplo, una definición de respiración celular sería pues, proceso catabólico mediante el cual se produce la oxidación total de la materia orgánica. Es decir, que cada carbono se convierte en CO2, cuya energía se transfiere al ATP y para ello se utiliza como aceptor final de estos electrones el oxígeno en un proceso aeróbico. Eso es una definición que la podéis encontrar en los libros, en internet, ¿vale? O bueno, en el apunte de clase. La respiración consiste en eso, en catabolizar todos los carbonos de la molécula de partida. Esta respiración celular, sabéis que ocurre en un orgánulo de la célula que se llama la mitocondria. Vale, pero hasta llegar hasta aquí, hasta llegar a la respiración celular dentro de la mitocondria, antes hay varios caminos. Nosotros lo que vamos a estudiar es cómo obtener energía, ¿vale? Pero a partir de la glucosa, ¿vale? Porque si fuese, por ejemplo, a partir de los lípidos, tendríamos que hablar de la beta oxidación que sufren los ácidos grasos. Pero eso es otro punto del tema. Ahora mismo lo que tenemos que estudiar es cómo se obtiene energía a partir de la glucosa. Digo, si estuviéramos hablando de los lípidos, ¿vale? De los lípidos, por ejemplo, del ácido graso, también tendríamos, convergería en un mismo punto. Entonces, partiendo de la glucosa, tenemos que hablar de la glucólisis. Nosotros lo que vamos a hacer es degradar, vamos a ir rompiendo los enlaces de carbono de la glucosa, que sabéis que es C6H12O6. Entonces vamos a ir, cada de esos los 6 átomos de carbono, esos enlaces, pues los vamos a ir rompiendo y se va a ir perdiendo, se va a ir oxidando el carbono en forma de CO2 y se va a ir perdiendo en forma de CO2. El primer paso sería la glucólisis,
que es transformar la glucosa, ¿vale?, en dos moléculas de ácido pirúvico o de piruvato. La glucosa sería 6 átomos de carbono, mientras que el piruvato posee 3 átomos de carbono. Por lo tanto, de una glucosa obtenemos 2 piruvatos. En este paso no hemos perdido ningún carbono. Sin embargo, en este paso sí que obtenemos ATP, ¿vale? Obtenemos ya directamente ATP y también obtenemos NADH, una molécula muy importante para más adelante, molécula con poder reductor. Este ATP es importante que sepáis que se forma por fosforilación a nivel de sustrato. Y esto es únicamente que la glucólisis es una secuencia de reacciones químicas, ¿vale?, alrededor de unas 10, hasta que forma el piruvato. Pues a lo largo de esa secuencia ha habido una molécula que le ha cedido un fosfato, que pierde un fosfato al ADP, ¿vale? Entonces ADP más ese fosfato que pierde otra molécula se lo da al ADP y se forma ATP. Así sería la fosforilación a nivel de sustrato. Mientras que la otra alternativa, la otra opción de obtener ATP sería mediante la participación de la ATP sintasa dentro de la mitocondria y de la respiración celular. Y esa otra forma se llamaría pues la fosforilación oxidativa. Muy bien, pues llegado a este punto nos quedamos con el piruvato. ¿Ahora qué? ¿Cómo seguimos degradando? ¿Cómo seguimos catabolizando este piruvato? Seguimos el siguiente paso, que ya sí que se consideraría dentro de la respiración celular, porque si hemos dicho que la glucólisis ocurre en el citosol. Sin embargo, la respiración ya va a ocurrir en la mitocondria. Pues el primer paso ya dentro de la mitocondria es un proceso que se llama la descarboxilación oxidativa. Y consiste en transformar ese piruvato que hemos tenido en la glucólisis en el citosol, este piruvato, dentro de la mitocondria, que posee 3 átomos de carbono, se va a oxidar y va a dar acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A posee 2 átomos de carbono. Por lo tanto, ya hemos oxidado, ya hemos perdido un átomo de carbono que se pierde en forma de CO2. Y en este paso también estamos teniendo NADH. ¿Vale? Entonces, ya tenemos nuestro acetilcoenzima A dentro de la mitocondria, que esta va a ser la molécula de partida de convergencia del ciclo de Krebs. ¿Vale? La segunda etapa de la respiración celular sería el ciclo de Krebs. El ciclo de los ácidos tricarbosílicos o el ciclo del ácido cítrico, ¿vale? Tiene esos nombres. En el ciclo de Krebs lo que ocurre es que el acetilcoenzima A entraría pues dentro de una secuencia de reacciones de forma cíclica que, tal como la he dibujado, pues seguiría esta dirección. Esto sería un ciclo. El acetilcoenzima A se uniría, ¿vale? Aquí habría una molécula que es el osalacetato. Y se va a ir degradando, se romperá el enlace que falta, porque esto es 2 átomos de carbono, y se va a obtener CO2, que es el CO2 que nosotros expiramos. Se va a perder CO2, pero también muy importante es que se va a formar ATP por fosforilación a nivel de sustrato, igual que en la glucólisis, pero en forma de GTP.
Y además también se va a formar 3 NADH y también se va a formar un FADH2. ¿Vale? Dos moléculas, NADH y FADH2, dos moléculas con poder reductor muy importante en el siguiente paso. Y esto sería el ciclo de Krebs, que, que consiste en la oxidación completa de esa molécula de glucosa de la que partíamos. Vale, el siguiente paso dentro de la respiración celular sería la cadena de transporte de electrones junto con la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Esta etapa ocurre en la membrana interna de la mitocondria. ¿Vale? Mientras que en la etapa anterior, el ciclo de Krebs estaría ocurriendo en la matriz mitocondrial. ¿Vale? Os recuerdo, membrana externa, membrana interna con las crestas mitocondriales. Y el espacio de aquí dentro, todo este espacio de aquí, sería la matriz mitocondrial. Y esto de aquí, ¿vale? Entre la membrana externa y la interna, esto sería el espacio intermembrana. La cadena de transporte de electrones, pues tenemos que ir, si hacemos un zoom a la zona de la membrana interna, pues estaríamos viendo que tenemos membrana, ¿vale? La doble capa lipídica, tendríamos la doble capa lipídica, o sea, sería así, ¿vale? Un dibujito aproximado, pues así. La cabeza con los dos ácidos grasos, cabeza polar con los ácidos grasos apolares, y así continuamos, la doble capa fosfolipídica de la membrana. ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos unos complejos enzimáticos. Que tendríamos el complejo 1, tendríamos el complejo 2, aquí por ejemplo tendríamos la coenzima Q, el complejo 3, complejo 4. Vale, de momento me paro ahí. Esto sería el complejo 1, que también se llama la NADH deshidrogenasa. Aquí, este de aquí sería el complejo 2, este es el 1, este es el 2, esto sería la coenzima Q. Aquí tenemos el complejo 3, complejo 4. Complejo 1 se llama NADH deshidrogenasa. El complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa. El complejo 3, citocromo BC1. Y el complejo 4, la citocromo C oxidasa. Os tenéis que saber los dos nombres, ¿vale? Los dos, tanto el complejo, cómo se llama este complejo, ¿no? Por ejemplo, complejo 4, pues también se llama complejo citocromo oxidasa. Tenéis que saber los dos nombres. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues mira, en el complejo 1 lo que ocurre es que se oxida el NADH, ¿vale? Y se forma NAD más. Y se estaría soltando el protón, ¿vale? Entonces, si se suelta un protón, estaría transmitiendo hacia dentro un electrón, ¿vale? Esto no está ajustado, esto tiene más ajuste, ¿vale? Pero la historia es que el NADH pierde un protón y un electrón. El protón lo libera al medio y el electrón lo capta en rojo. Voy a escribir el electrón. Entonces, este electrón lo capta el complejo 1. Y del complejo 1 va a ir al complejo, perdón, a la coenzima Q. La coenzima Q recoge los electrones procedentes del complejo 1 y del complejo 2. Porque en el complejo 2, ¿vale? En el complejo 2
aquí lo que ocurre es que el FADH2 se va a oxidar, ¿vale? Va a dar 2 protones y va a dar FAD más, ¿vale? FAD más. Y un electrón. El complejo 2 recibe el electrón que libera el FADH2 cuando se transforma en FAD más. Entonces, el complejo 1 capta un electrón, el complejo 2 capta otro electrón. Complejo 2, ese electrón va a parar a la coenzima Q. Esta coenzima Q, digamos que colecta los electrones del 1 y del 2 y lo pasa al complejo 3. Todo esto siempre a favor, siempre a favor de un potencial redox. Y del complejo 3 pasa el electrón al complejo 4. Y aquí en el 4 lo que tenemos es el aceptor final de este electrón. ¿A dónde va a parar este electrón? Pues va a parar al oxígeno. El oxígeno va a coger este electrón. Y junto con los protones que haya en el medio, se va a formar agua. ¿Vale? Entonces, en la respiración celular se estará consumiendo oxígeno, ¿vale? Y se está formando agua. El oxígeno que nosotros inspiramos va a parar aquí, va a parar dentro de la mitocondria, ¿vale? En la matriz mitocondrial. Vale, y ahora todos estos electrones que hemos comentado, todo esto ahora, ¿para qué? Pues porque ahora tenemos que hablar de la hipótesis quimiosmótica, ¿vale? Quimiosmótica de Mitchell. Y quiere decir que está acoplada toda esta cadena de transporte de electrones que hemos hablado. La cadena de transporte de electrones sería el complejo 1, 2, coenzima Q, el 3 y el 4. Todo esto es una cadena de transporte de electrones que va transfiriendo el electrón a favor del potencial de gradiente para generar una fuerza protón motriz. Es decir, si esto es la matriz mitocondrial, todo este espacio que nos queda por aquí sería el espacio intermembrana, porque aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba estaría la membrana externa, ¿vale? Membrana externa. Aquí tenemos un espacio intermembrana. Entonces, lo que dice también la hipótesis quimiosmótica de Mitchell es que tenemos que generar un gradiente de protones en el espacio intermembrana, ¿vale? Que sea mayor en el espacio intermembrana. Entonces, gracias a este transporte de electrones, se está favoreciendo que los protones de la matriz fluyan. Hay unos canales y estamos incorporando protones hacia el espacio intermembrana. Por el complejo 1, ¿vale? Por el complejo 3, protones, y por el complejo 4. Cada vez que hay ese flujo de electrón, está facilitando que estos protones fluyan en contra de gradiente, ¿vale? Fluyen desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Lo que ahora tenemos aquí es una concentración mayor en el espacio intermembrana de protones con respecto a la matriz mitocondrial. Aquí debajo, en la matriz, va a haber muy pocos protones y en el espacio intermembrana va a haber muchos protones. ¿Y todo esto para qué? Pues para ahora hablar del siguiente punto, que es la fosforilación oxidativa. Y aquí va a ocurrir la fosforilación oxidativa. Esto ocurre principalmente en la membrana interna, pero justamente en la cresta mitocondrial, ¿vale? En la cresta mitocondrial. Tenemos ahora el complejo 5, ¿vale? Complejo 5, que se le llama la ATP sintasa. Tenéis que aprender muy bien este nombre, ATP sintasa. Y ahora lo que va a pasar es lo siguiente.
que los protones, ¿vale? Los protones estos protones van a pasar por aquí, ¿vale? Van a pasar por un canal, ¿vale? Por un canal que tiene la ATP sintasa. Entonces, estamos, digamos, renovando ahora que vuelvan los protones a la matriz mitocondrial. Vale, pues cuando ocurre esto, cuando estos protones vuelven a la matriz mitocondrial por el canal de protones de la ATP sintasa, se está produciendo un movimiento rotatorio, ¿vale? En la partícula F sub 0, ¿vale? La F sub 0, que es la partícula de la ATP sintasa que está anclada en la matriz mitocondrial. Perdón, en la membrana interna. Esta F sub 0 gira. Este movimiento rotatorio se transmite mediante el cuello a la fracción F sub 1 de la ATP sintasa. Y esto, que es a modo de, como si fuera un pomo de una puerta, gira. Y este giro, como si fuera un rotor o un motor, ¿no? Está generando la energía suficiente para que se genere ADP a partir de ADP más fosfato que haya y se estaría formando ATP. ¿Vale? Y esta es la forma en la que se forma ATP mediante la fosforilación oxidativa, ¿vale? Mediante un proceso de catálisis rotacional, ¿vale? Porque la lleva a cabo una enzima que es la ATP sintasa y se generaría la energía necesaria para formar este enlace de ADP, que son dos fosfatos, adenosin difosfato, que incorpore un tercer fosfato. Eso es crear un enlace de alta energía para convertirse en adenosin trifosfato. Bien, pues esa energía se genera mediante una rotación. Por eso es una catálisis, que es una reacción mediada por enzima, catálisis rotacional. Y ya tendríamos pues generado el ATP en el cual se consume oxígeno. ¿Vale? Y la molécula que nosotros hemos dicho anteriormente que era muy importante, la NADH y el FADH2, dos moléculas muy importantes con poder reductor, su importancia radicaba aquí, en este punto, ¿vale? Porque juega un papel muy importante en la cadena de transporte de electrones. Pues un vídeo largo, ¿vale? Pero en el cual queda explicada toda la respiración celular, ¿vale? Desde la glucólisis a la respiración celular, cómo obtenemos energía en forma de ATP a partir de la degradación completa de una molécula de glucosa, siempre en presencia de oxígeno, porque hace falta oxígeno, pues se tiene que consumir, es el aceptor final de los electrones. Así que nada, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, nos vemos en el siguiente, chao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.